he querido dividir esta presentación en tres partes, porque de una vez aterrizar en el contrato de edición me parecía un poco que me descontextualizaba a algunos aspectos que me parece importante tener presentes. Es que el contrato de edición es uno de los tantos contratos que se pueden presentar en materia de derecho de autor. Tal vez tiene la característica que es el contrato tipificado y regulado en mayor detalle en la ley, eh, pero apenas es uno de los diversos tipos contractuales y modalidades de contratación que se pueden encontrar en la práctica. Eh, Incluso yo diría que lo usual normalmente es que en materia de derecho de autor los contratos son innominados y una especie de atipicidad, porque así como va cambiando la tecnología, los modelos de negociación, de explotación, de producción y de consumo de las obras, pues también han ido cambiando con el tiempo los contratos. Y en realidad lo que nosotros tenemos en nuestra ley, lo que debemos propender por tener en nuestra ley es más bien una serie de principios generales que gobiernen la contratación en materia de derecho de autor, más bien dejar que sea las mismas prácticas comerciales, contractuales, las que vayan delineando, digamos, la forma, contenido de esos contratos, pero siempre bajo un marco general. Entonces, por eso, antes de llegar al contrato de edición, quisiera abordar dos temas generales, que uno es unos aspectos generales de la contratación en materia de derecho de autor, una mirada general de los contratos editoriales, es decir, a los que se enfrentan fundamentalmente los editores, pensando especialmente en edición del libro, aunque varios de estos aspectos y temas que les voy a comentar se puede aplicar para otro tipo de contrataciones en el campo de la música, de la fotografía, del cine, etcétera. Y ya por último, sí, aterrizar, digamos, como todo este contexto general específicamente en una regulación muy particular, algunos aspectos que me parecen como los más importantes o descollantes propiamente del contrato de edición. Entonces, si hablamos del primer punto, por favor, la siguiente. Yo quisiera en esta parte como de los aspectos generales plantear la siguiente tesis general. El derecho de autor siempre se ha entendido que es una especie de propiedad, una propiedad sui generis, una propiedad privada especial. Y al tener esa naturaleza privada, ius privatista, pues de alguna manera se mueve bajo la lógica propia del derecho privado. Es decir, en el tema, por ejemplo, contractual, se funda sobre un paradigma y es la autonomía privada, ¿no? Es el ejercicio de la libertad individual que le permite a las personas obligarse o adquirir derechos a través precisamente de contratos. Es como el paradigma general de la contratación privada. Para satisfacer sus intereses de carácter económico, personal, pues las personas acuden a los contratos, tienen la libertad para contratar, pero esa libertad tiene una contraprestación o una contra, es una especie de libertad, pero a cambio de algo, y es si usted contrata, se obliga, porque los contratos son ley para las partes. Eso es, digamos, como el paradigma general del derecho privado y particularmente también impregna al derecho de autor. Pero el derecho de autor, como no es cualquier propiedad, es una propiedad sui generis, empezando porque no es una propiedad que se ejerce sobre cosas que están dadas en la naturaleza o construidas, digamos, sino por el hombre materialmente, sino son una propiedad que se ejerce sobre bienes producto del intelecto humano, ya empieza a tener una naturaleza especial, unas características especiales, además de que es una propiedad que nace del ejercicio de una libertad de expresión, la libertad artística o literaria. Entonces es una propiedad en la cual se condensa una forma de expresión, hace parte, digamos, del derecho de expresión, y donde el autor, sobre todo en aquellas obras de carácter artístico, muchas veces dejan o plasman su sello personal, su marca, como se dice, personal, su personalidad se expresa a través de la obra, pues eso le da un toque especial a esa propiedad. No es la propiedad que se ejerce sobre cualquier otro tipo de bien, sobre un bien mueble, un bien inmueble. Es una propiedad especial que tiene unas reglas especiales
Y eso también lo vamos a ver reflejado en los contratos, que si bien se mueven bajo la lógica inicial de que esto es un derecho privado y que está sujeto a la autonomía privada de la voluntad, pero vamos a ver que es una autonomía de la voluntad limitada en algunos aspectos, condicionada por el legislador, a través de una serie de principios, de unas reglas de orden público, otras de orden supletorios, normas supletorios, que de alguna manera tienden, uno, normalmente lo que se busca es proteger en principio al autor, al creador o persona natural que crea la obra, pero que también responde a esa naturaleza especial del derecho de autor, ser una propiedad particular, especial, que está relacionada no solamente con el ejercicio de la propiedad privada, sino también con el ejercicio de otros derechos, como es el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, esa naturaleza especial del derecho de autor, esa relación no solamente con la propiedad privada, sino con otros derechos, no solamente va a caracterizar al derecho de autor, sino que también va a influir en la forma como están regulados los contratos en materia de derecho de autor en general, y que eso obviamente va a incidir finalmente en el contrato por el cual me pidieron dar esta exposición, que es particularmente el contrato de edición. Entonces, por eso decimos ahí en la presentación, la autonomía privada condicionada a un régimen tuitivo y de protección. ¿En qué consiste ese régimen de protección? Pasemos a la siguiente. El paradigma general que les decía de la autonomía privada de la voluntad parte de un ideal, y es que todos los hombres tienen la capacidad en las mismas condiciones para obligarse y contratar. ¿Sí? El ideal de ciudadano del Código Civil asume que todos tenemos exactamente las mismas condiciones y que en ese régimen de igualdad todos podemos contratar libremente. El derecho de autor, digamos que no se acopla de todo a ese paradigma, y en buena medida el legislador ha reconocido una situación, y es, eh, en la sociedad no todos tenemos las mismas condiciones materiales para negociar libremente. ¿Sí? Ese ideal de igualdad formal no es del todo cierto cuando uno lo lleva a la realidad. Siempre van a haber sectores y personas que tengan una mayor capacidad de poder económico, material, etcétera, frente a otros que muchas veces lo que de pronto tienes una libertad para contratar, pero no necesariamente las condiciones materiales, los negocios, la economía, el sistema mismo permite que todas las personas estén en la misma capacidad de negociar un contrato. Y particularmente el régimen del derecho de autor parte por reconocer que normalmente, en el común de los casos, podrán haber excepciones, obviamente, pero normalmente en el común de los casos, el autor, que es como el que pone la materia prima en todas estas industrias culturales y de la creatividad, eh, es la parte débil de las relaciones contractuales. ¿Sí? Normalmente se enfrenta a contratos preescritos, preestablecidos, donde de alguna manera podrá negociar algunas cosas muy generales, de pronto una regalía, un precio, pero el resto de condiciones normalmente están prehechas por un tercero, que es el que pone sobre la mesa el contrato. Y en esa medida, para un poco evitar o salvaguardar que el contrato se convierta en una herramienta donde el autor termine renunciando a todos sus derechos, es que se han establecido algunos principios y algunas reglas que tienden a proteger. Por eso hablamos de un régimen intuitivo de protección, en principio, que se considera la parte débil, que es el autor o la autora de las obras. Y ese régimen intuitivo de protección se expresa en tres niveles. Yo podría decir que un primer nivel son algunos principios generales, son unas reglas generales que inspiran, digamos, la reglamentación en materia de contratos que trae nuestra ley 23. Son como una especie de ideales que busca el legislador para aplicarse a todo tipo de contratos. Unas normas de orden público, es decir, hay ciertas reglas que los contratantes en su autonomía privada de la voluntad no pueden desconocer, y que si la desconocen tienen unas consecuencias muy claras, bien puede ser de nulidad, de invalidez, de inoponibilidad de los contratos. Y un tercer, digamos, nivel, que son algunas normas que se aplican cuando haya silencio entre las partes. Estas las llamaríamos normas supletorias.
Entonces, por ejemplo, hablemos de los principios básicos. Vamos como en ese mismo orden, de los más generales a los más particulares. Fíjese que un principio básico de la contratación en materia de derecho de autor es el de la independencia de las diferentes formas de explotación de la obra. Eh, Finalmente, el derecho patrimonial de autor no es más que la posibilidad de controlar o de usufructuar los diversos usos que se hagan de la obra. Y esos usos se hacen a través de modalidades. Pensemos, por ejemplo, en el caso del libro. Una modalidad es la edición física de los libros, pero otra modalidad puede ser la edición a través de libro electrónico o la edición a través de audiolibro. En el audiovisual puede suceder lo mismo. Una forma de explotación de la obra es la exhibición de las películas en la sala de cine, pero otra muy diferente es, por ejemplo, la exhibición a través de televisión, y ahí a su vez se puede dividir en dos formas de televisión: la radiodifundida o la televisión cerrada o por cable. Y así sucesivamente uno podría encontrar como, es como una especie de telaraña que se va armando de las diversas formas de explotación de la obra. Entonces, este principio de independencia de las distintas formas de explotación, que ustedes, ahí hago la referencia en qué normas se encuentran. DA significa Decisión Andina, que es la Decisión Andina 351 del 93, el marco común de derecho de autor en el ámbito de la comunidad andina, y la ley 23. Cada una trae sendos artículos: el 77 de la ley 23, el 31 de la Decisión Andina, que nos dice claramente, mire, ojo que en derecho de autor las diferentes formas de explotación son independientes entre sí. Cuando en un contrato se pacta una determinada modalidad, no se puede entender por analogía, por una interpretación extensiva, que esa transferencia o esa licencia que se otorgó a través de un contrato para una determinada forma de explotación se extiende a otras no contempladas en el contrato. ¿Sí? Como que de alguna manera hace una especie como de cada forma de explotación es una celda separada, y si usted quiere disponer de ellas, pues tiene que pactarlo expresamente en los contratos. Ese es un principio que de alguna manera tiende a proteger a los autores y a los titulares. ¿Por qué? Porque si yo hace 30 años, por ejemplo, di la autorización, un contrato de edición para la edición física de la obra, y hoy queremos hacer una edición electrónica y eso no estaba contemplado en el contrato, pues eso implica para el usuario, para el que quiera hacer esa nueva explotación, que tenga que acudir nuevamente al autor o al titular del derecho y plantear una nueva negociación, un nuevo contrato, una nueva licencia, qué sé yo, respecto de esa nueva forma de utilización. Y muy relacionado con este anterior principio, el de las diferentes independencias, las diferentes formas de explotación, la ley 23 del 82 en el artículo 78 trae otro principio que es como un complemento del anterior, y es que dice, pilas que en materia de derecho de autor, la interpretación de los contratos debe ser restrictiva. ¿Sí? Digamos, esta norma es la que no permite que se puedan hacer interpretaciones extensivas, amplias o analógicas eh, de los contratos y de las modalidades de explotación autorizadas en los contratos. Y aquí es como una especie de regla muy especial de interpretación del derecho de los contratos en materia de derecho de autor, porque los contratos tienen en general, los de derecho privado, tiene un régimen general de unas reglas de interpretación generales que están en el Código Civil, que se puede aplicar a los contratos comerciales, civiles, incluso en temas de contratación estatal también se aplica. Y allá el Código Civil trae unas reglas generales de interpretación. Incluso hay una norma que dice algo así como que en los contratos, más allá de su tener literal, se atenderá el espíritu o cuál fuera la finalidad última de los contratantes, que le permite, digamos, que a quien interpreta un contrato hacer interpretaciones extensivas. En materia de derecho de autor, por el contrario, tenemos una norma especial, una norma que se aplica específicamente a los contratos en materia de derecho de autor, que le dice el intérprete, no señor, interpretaciones extensivas en materia de derecho de autor no se pueden hacer porque está condicionado a la independencia de las formas de explotación y por tanto lo que no está en el contrato no existe. Podríamos plantearlo en esos términos. Fíjese cómo es una regla que tiende a proteger a los autores y a los titulares, porque también puede ser, por ejemplo, herederos, otro tipo de titulares, en el sentido de que estos contratos se interpretan casi que restringidamente. Por eso es que cuando se hace un contrato en materia de derecho de autor, sobre todo el que tiene interés de explotar esos usos, tiene que ser muy cuidadoso en que queden muy claras y muy determinadas las
diferentes formas de explotación a las cuales se está adquiriendo o está obteniendo una autorización, porque lo que no queda en el contrato no existiría. O en una fotografía, ¿no? Le di una autorización para que lo utilicen en determinadas condiciones, para una página web, etcétera, etcétera, pero no estoy dando una patente de corso o una autorización. Otro principio que se aplica en materia de derecho de autor, tres principios traería, pueden haber otros, pero digamos que estos me parecen como que son los más representativos. Y es que de alguna manera el derecho de autor tiende a reconocer que el autor tenga una remuneración por su trabajo, ¿sí? Y hay un principio que aun cuando no está, digamos, establecido de manera expresa, taxativa en la ley, como si lo está el de la independencia de las formas de explotación o la interpretación restrictiva, sí lo encontramos disgregado en diferentes normas del código, de la ley 23 y que podemos inducir de ahí que existe un principio general. De esos casos particulares podemos inducir que hay un principio general y sería el principio de presunción de la onerosidad en materia de contratación en derecho de autor. Es decir, que salvo pacto en contrario se presume que si hacemos un contrato, una modalidad de contratación en materia de derecho de autor, habrá una posibilidad o se presumirá que ese contrato no se hizo gratuitamente, que el autor no trabaja gratuitamente, sino que tiene un derecho de participación en alguna remuneración en esa materia. ¿Y por qué les digo que no es un principio que a diferencia de los otros no está establecido como una regla general? Pues no existe una norma que lo diga así y lo plantee, mira, se presumirá que los contratos son onerosos, pero sí hay unas normas que de alguna manera nos permiten inferir que ese principio existe. Por ejemplo, en el contrato de edición, particularmente el artículo 106 dice que si en el contrato no se pactó cuál es el valor o la contraprestación económica para el autor, se presumirá que al autor le corresponde el 20% del precio de venta al público de los ejemplares. Es decir, si no dijimos nada en el contrato, se aplica esta regla como una subsidiaria al silencio de las partes. Pero normas de ese tipo también encontramos, por ejemplo, en el contrato de representación de obra dramática o dramático musical. ¿Cuál es ese contrato? Es cuando yo, por ejemplo, soy un empresario, un concierto o tengo un teatro y contrato una compañía de teatro o unos músicos para que hagan una presentación en vivo. Y hay un artículo ahí de la ley 23 que dice, hombre, si usted no, el 143, si usted no pactó nada en relación a cuánto le va a pagar a los autores por la ejecución de las obras, ojo, no a los intérpretes, no a los que se paran a tocar la música, sino a los que crearon las obras que se van a interpretar, se entiende que es del 10% del valor de entrada al público, y creo que trae una regla especial que si es la primera función les corresponde el 15%, es una regla bien particular, que solamente se aplicaría en caso de que las partes no acuerden expresamente. Las partes podrían acordar perfectamente que no se va a pagar nada si es el mismo autor el que está haciendo la presentación, o que se va a pagar un porcentaje mayor a ese 10%. Digamos, dejan libertad de establecerlo, pero a cambio de silencio, si hay silencio, pues se aplica esta regla. E incluso en el artículo 115, cuando habla del contrato de fijación de fonogramas, que es cuando yo soy autor, por ejemplo, de una obra musical o de un audiolibro, también podría ser, y autorizo que mi obra sea grabada en un fonograma. Ese es un contrato de inclusión en fonograma. Ahí el artículo 115 habla de que se debe establecer una remuneración o se presume que habrá una remuneración. No dice del cuánto, como en los otros casos, de un porcentaje, pero se establece que por su naturaleza, este es un contrato oneroso en favor del autor, es decir, que el autor tiene un derecho de contraprestación económica. De ahí, por ejemplo, de esas reglas, uno podría inferir que el querer del legislador en el espíritu de la ley 23 del 82 está que si hay contrataciones en materia de derecho de autor, habría una presunción o por su naturaleza los contratos son onerosos. ¿Que se puede pactar en contra de eso? Sí, pero que a cambio de silencio, pues siempre se entenderá que hay una onerosidad. Pero además de estas, digamos, como principios generales, que son una especie como ideales que el legislador lleva a la ley y que informan todo el régimen contractual, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. La ley 23
del 82 y la decisión andina, e incluso recientes leyes que se han expedido en estas materias, como la 1835, la 1955 del año 2018, han introducido en nuestra legislación una serie de normas que llamamos de orden público. ¿Qué son eso de normas de orden público? Son reglas que están dirigidas a los contratos, a los contratistas, a los contratantes, que no pueden ser desconocidas por los contratantes. ¿Sí? No podemos decir, en el marco de la autonomía privada de la voluntad, voy a desconocer tal norma. No, aquí el legislador me dice, esto es obligatorio. Sí, se trata de un contrato, normalmente un contrato privado, pero yo como Estado, digamos, en mi calidad de regulador de las relaciones sociales y económicas, voy a establecer unas reglas que no pueden ustedes inobservar en los contratos y que si las inobservan, pues tiene unas consecuencias negativas para quien lo haga. Son normas que no podemos derogar a través de un pacto contractual. Piensen, por ejemplo, las normas de derecho laboral son típicas normas de orden público. ¿Sí? Yo no puedo hacer un contrato de trabajo donde le diga a mi empleador, mire, yo le trabajo gratis, renuncio al derecho a salario. Esa renuncia no tiene efecto, porque hay unas normas que dicen, no, el salario es irrenunciable, por lo menos usted tendrá derecho a así sea un salario mínimo, pero el trabajo siempre implica una remuneración en favor del trabajador. Algo parecido pasa en el derecho de autor con una serie de normas de orden público que se han establecido, sobre todo con miras a proteger a los autores o titulares. Por ejemplo, una primera regla de orden público y es, recuerden esa división de los derechos de autor entre morales y patrimoniales. Los patrimoniales son los que en principio se puede disponer, pero hay unos derechos con un nivel, digamos, más alto, una jerarquía, una relación más íntima con la personalidad del autor, con otros derechos fundamentales del autor, que son los derechos morales, los cuales tanto la Ley 23 como la decisión andina 351 y el mismo convenio de Berna dicen, mire, estos son derechos inalienables, irrenunciables. Inalienables es, usted no los puede transmitir, enajenar y tampoco puede renunciar a ellos. Es posible, y a veces uno encuentra en algunos contratos cláusulas donde se regula un poco las modalidades, cómo se va a ejercer, por ejemplo, un derecho de paternidad. Si estoy, no sé, en el campo de una obra audiovisual, cómo va a ser el tema de los créditos, qué calidad me va a reconocer, etcétera. Es un poco como el ejercicio de ese derecho moral, pero lo que no podría hacerse mediante un contrato es, por ejemplo, renunciar a un derecho moral. Oiga, renuncio al derecho de paternidad o renuncio a que nunca podré, no sé, iniciar una acción si considero que una transformación de la obra afecta el derecho a integridad, afecta el decoro de la obra o mi buen nombre. Ese tipo de cláusulas, al ser los derechos morales inalienables y renunciables, no tendrían efecto. No, así lo pongan en un contrato igual, no tendría efecto frente a una situación que se presente en el futuro. Otra regla que tiende a proteger al autor, y es una situación que se presentaba y que incluso a veces uno todavía encuentra en algunos contratos, y es eh, hombre, los contratos en materia de derecho de autor, finalmente el ejercicio del derecho de autor, la creación artística y literaria, es entre otras también el ejercicio del derecho al trabajo, el derecho de libertad de expresión. Y usted no puede, digamos, de alguna manera atar a una persona respecto de su producción intelectual futura de manera indeterminada. No podemos hacer un contrato donde diga todo lo que usted produzca en el futuro será titularidad mía. ¿Sí? Eso sería una especie de forma de esclavitud moderna, una esclavitud, en este caso intelectual. Y por eso la gran mayoría de las legislaciones, por lo menos las iberoamericanas, traen reglas al respecto, como lo trae la ley 23 del 82, cuando le dice, mire, es ineficaz, ineficaz es que no produce efectos y es de pleno derecho, eh, eh, cualquier cláusula que tenga por objeto que usted comprometa la producción intelectual futura de un autor o de una autora a futuro. Indeterminada, ¿no? Lo que sí podemos hacer es determinar esa producción intelectual futura. Yo soy un editor y estoy interesado en que, por ejemplo, un editor de libro universitario o de libro escolar, y estoy interesado en hacer un libro de, no sé, de escolar, de matemáticas para grado 11 en colegio, me estoy inventando el ejemplo.
y sé que hay un autor que está trabajando en un libro en particular, que podemos, digamos, tener una especie de borrador, un prospecto de tabla de contenido de qué va a tratar ese libro, y yo puedo hacer un contrato con ese autor y decirle, oiga, yo le pago, pues una hora por encargo, eh, eh, porque usted me realiza una obra de tales y tales características y pactamos desde el principio que esa obra va, los derechos patrimoniales van a estar en cabeza mía como encargante de la misma. Ese tipo de contratos sí se pueden hacer en la medida en que yo identifique, determine de alguna manera esa obra futura. Lo que no puedo hacer es contratos in genere, abstractos, generales, donde prácticamente ato al autor a que todo lo que cree el futuro sin ningún tipo de forma de aterrizarlo pudiera ser de titularidad mía. O, por ejemplo, otra cosa que no se puede hacer en los contratos es prohibirle a la persona la creación intelectual futura o comprometerse a no producir. Oiga, usted trabaja para mí, no sé, en una agencia de publicidad y no quiero que cuando salga sea otro actor en el mercado que de alguna manera me haga competencia. Entonces yo planteo en un contrato, usted después de que salga, no va a poder dedicarse, no sé, a la actividad publicitaria o a la actividad del cine o a la actividad de producción de software. Ese tipo de cláusulas, pues por supuesto, estarían prohibidas porque, como les digo, no solamente afecta esa capacidad de crear del derecho de autor, sino también afecta a otro tipo de derechos fundamentales, como por ejemplo sería el derecho al trabajo de las personas. Entonces, la ley 23 también trae normas que dicen, mire, esto está prohibido, y en el caso del artículo 183 dice, es ineficaz. E incluso para el contrato de edición hay una norma especial que habla de esta misma materia, tanto de la prohibición de prohibir la producción intelectual futura como de transmitir o disponer de forma genérica la producción intelectual futura, que es el artículo 129. Entonces, es una regla que tanto está en la parte general de contratos, en el 183, como en diversas normas que regulan contratos específicos en materia de derecho de autor, como el contrato de edición o el contrato de inclusión en fonogramas. Otro principio que, digamos, de este se ha venido hablando últimamente, que no era tan claro que existiera, y es, siempre decimos, los derechos morales son inalienables, irrenunciables, mientras que los derechos patrimoniales son los que se pueden disponer libremente, es una forma de propiedad. Esa es como el paradigma general o la regla general. Pero se ha planteado si podría ser el caso que el legislador para ciertos derechos patrimoniales establezca que son derechos irrenunciables. Digamos que eso choca un poco con la naturaleza general del derecho de autor, si decimos, en su aspecto patrimonial. Si decimos que es una propiedad privada, pues la propiedad privada se puede disponer libremente. ¿Y por qué el legislador vendría a decir que ciertos tipos de propiedad privada son irrenunciables, que el autor no puede renunciar a ello? Hay una discusión, hay unos que dicen, mire, eso no lo podría hacer porque al ser una propiedad privada, la propiedad está sujeta al principio de libertad absoluta. Pero hay ciertos casos en los que el legislador ha considerado que algunos derechos patrimoniales, ciertos tipos de derechos patrimoniales, son irrenunciables, que no se podría disponer o ceder a través de contratos particulares, sino que esos derechos han sido reconocidos por, por el legislador precisamente en función de proteger un cierto sector, ciertos autores, y que precisamente por esa relación a veces establecer que el derecho es irrenunciable, pues es una forma de proteger a los autores frente a ese tipo de contratos que se le ponen sobre la mesa, donde le dicen, tómelo, déjelo, renúncielo o no le pago, y usted verá entonces, no come, pero de proteger de ese tipo de relaciones contractuales. Entonces, hay ciertos derechos, incluso patrimoniales, que son irrenunciables incluso contractualmente. No son la mayoría, no son la regla general, son, digamos, son casos excepcionales. Pero, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, desde el año 93, con la decisión andina, ya teníamos un ejemplo de derecho patrimonial irrenunciable, que es el derecho de seguimiento, derecho de right de suite de los artistas respecto de sus obras escultóricas o de pintura, etcétera. El artículo 16 de la decisión andina 351 le reconoce a los artistas, sobre todo los de artes plásticas y de artes visuales,
un derecho de que si en el comerciantes profesionales del mercado de arte realizan ventas de secundarias de obras, por ejemplo, a través de galerías, a través de remates, de subastas. Esto que uno escucha, ¿no? Que se vendió una obra por no sé cuántos millones de euros o de dólares. Hombre, que el artista tenga un derecho de participación a esas reventas que se hagan en el futuro. Y la misma decisión andina desde esa época cataloga a este derecho de carácter patrimonial como un derecho irrenunciable. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy y le vendo al mercader de arte mi obra, no podría ponerme una cláusula contractual donde diga usted renuncia a este derecho de participación, porque es un derecho irrenunciable. Mucho se había discutido si podía existir otro tipo de derechos irrenunciables de carácter patrimonial o si ese era un caso como exótico o muy particular. Y nuestro legislador ha establecido unos derechos que se han considerado incluso por la misma Corte Constitucional, la sentencia C069-2019, que se las recomiendo, que hay algunos casos en los cuales se han establecido derechos patrimoniales de carácter irrenunciable. ¿Cuáles son esos derechos? Particularmente, fueron introducidos inicialmente por la Ley 1403 de 2010, que es la Ley Fanny Mique, que le reconoció unos derechos de comunicación pública a, a los actores y actrices eh, sobre las interpretaciones que realicen, pero sobre todo posteriormente a través de la ley 1835, ley Pepe Sánchez, que le reconoció a los escritores, directores, los autores, digamos, que participan en las obras audiovisuales, también un derecho de remuneración por la comunicación pública y el alquiler de esas obras audiovisuales. Y estas dos normas traen una expresión, dicen algo así como, sin perjuicio, por ejemplo, de que se presume que los derechos patrimoniales de una obra audiovisual son del productor audiovisual, dice, en todo caso, se entenderá que el actor o que el guionista o que el director tiene un derecho de remuneración. Y esa expresión, en todo caso, había sido o ha sido objeto de diversas interpretaciones. ¿Qué significaba eso de en todo caso? Una de esas interpretaciones decía, mire, ese en todo caso significa que más allá de que el productor audiovisual tenga los derechos sobre la película, sobre la serie, etcétera, ese en todo caso significa que el autor mantendrá bajo cualquier circunstancia ese derecho de remuneración. Es decir, que es una especie de derecho irrenunciable. Ese tema fue llevado a la Corte Constitucional, alguien demandó, digamos, esa expresión, diciendo, mire, si se interpreta así la norma, eso afectaría la libertad contractual, la libertad de empresa, afectaría la naturaleza privada del derecho autor, porque esto es una propiedad privada y se entiende que sería una especie como una intervención abusiva del Estado en el ejercicio de los derechos particulares. Esa fue como la tesis principal de la demanda. Y la Corte Constitucional, en esta sentencia, la C069-2019, hizo varias reflexiones que me parecen importantes. Primero dijo, mire, esto en todo caso, eso sí, ahí está hablando de que es irrenunciable. Podemos interpretar así. Y si lo interpretamos que es irrenunciable, eso no sería contrario a la Constitución, no es contrario a ningún derecho constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solamente en una sociedad de mercado, estamos en un estado social de derecho, que reconoce el mercado, que reconoce que los particulares son libres en principio para actuar en el mercado, generar sus relaciones comerciales, empresariales de manera libre, pero al ser un estado social de derecho, el Estado también puede intervenir en la economía, puede en ciertos casos intervenir en las relaciones contractuales particulares con el ánimo de proteger a ciertos sectores, de generar un ámbito jurídico un poco más justo, ¿sí? Que materialice más ese ideal de justicia. Y en ciertos casos el legislador, digo la Corte Constitucional, puede limitar esa autonomía privada de la voluntad, puede limitar esa libertad contractual si está justificado constitucionalmente. Esto no puede ser por cualquier cosa. Y una justificación puede ser, uno, proteger a los titulares o los autores de esas relaciones contractuales, pero sobre todo también dijo la Corte Constitucional, en virtud de la naturaleza de los derechos que se le reconocen a los actores o a los guionistas o a los directores. ¿Por qué?
porque tanto la ley Fanny Mique, la ley 1403, como la ley Pepe Sánchez, la ley 1835, le reconoció a estas personas, a los actores, a los guionistas, a los libretistas, directores, dibujantes de obras audiovisuales, lo que se llama un derecho de remuneración, es decir, no es un derecho exclusivo, no es un derecho que les permita oponerse a la divulgación de la obra, no es un derecho exclusivo, sino que le permite simplemente es obtener una remuneración que se debe negociar con el radiodifusor o con el usuario de esa obra, pero no es un derecho que le permita oponerse a la difusión, simplemente obtener una remuneración. Entonces, digamos que es como un derecho un poco limitado, que no me permite autorizar, prohibir o realizar, sino simplemente, oiga, usted está utilizando la obra, siéntese y negociamos una remuneración. Normalmente eso se hace a través de una entidad de gestión colectiva. Y en esa sentencia, la C069 del 2019, la Corte Constitucional dijo, mire, esa naturaleza especial del derecho de remuneración pues de alguna manera lo hace un poco más débil. No es lo mismo tener un derecho exclusivo que un derecho de estos. Entonces, una forma también de proteger a los autores, que vía contractual no terminen renunciando al derecho, esto que hizo el legislador de establecer ese régimen termine simplemente vaciado a través de una cláusula contractual, pues eso también permite que puedan haber en ciertos casos derechos como estos que sean irrenunciables. Y la Corte Constitucional declaró exequible y constitucional estas normas en el sentido de que se podía establecer que era un derecho irrenunciable. Vamos que eso es una especie como de avance de la jurisprudencia y de la legislación, porque con la sentencia, digamos, queda muy claro que esa es la interpretación que se le da a esa norma y que eso no afecta a ningún tipo de derecho constitucional. Y recientemente, digo esto es en el año 2018, con la ley 1955 o el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció incluso otra norma de orden público que de alguna manera restringe o limita un poco la autonomía privada de la voluntad. Y es que en nuestro medio es muy común o era muy común encontrar cláusulas, por ejemplo, donde se decía, eh, como tenemos esta regla, este principio general de que las diferentes formas de explotación de la obra son independientes entre sí y creo que no pactemos en el contrato, no existe, pues era muy común ver ciertas cláusulas que decía, hombre, ¿qué pasa si aparecen nuevas formas de explotación y no las pactamos en el contrato? Entonces, la famosa expresión, el autor cede o licencia el derecho de reproducción, de comunicación, de distribución, etcétera, todas las modalidades conocidas o por conocer. Es decir, en el contrato establecíamos o pactábamos que incluso frente a lo que no conocíamos, frente a formas de explotación no conocidas, ya las estaba cediendo por anticipado. Este artículo, el 181 de la ley 1955, que modificó el artículo 183 de la ley 23, dijo, no, un momento, sobre lo conocido no se puede disponer. Y si se dispone, es ineficaz. Es decir, no tiene efecto y es de pleno derecho, ni siquiera quería declaración judicial, aunque normalmente eso se lleva, si quiero hacer valer esa ineficacia, normalmente uno lo lleva ante un juez, pero el legislador dijo, ese acto de disposición de lo no conocido, pues de alguna manera usted está disponiendo, primero, no hay un consentimiento real sobre lo que está disponiendo, y de alguna manera una forma también de proteger a los autores frente a nuevas formas de explotación que aparezcan en el futuro, es diciendo ese tipo de cláusulas serían ineficaces. Cláusulas como estas no solamente las encontramos en Colombia, México, España, tienen ejemplos similares de estas normas que de alguna manera limitan la autonomía privada. E incluso también normas que tienden a proteger a los autores o titulares son normas que le establecen ciertas formalidades para que los contratos surtan efectos. Antes del 2010 se decía, mire, si hay un contrato de transferencia, tiene que hacerse por escritura pública o documento privado reconocido ante notario. Era un poco ya exagerado y además pues, era pasar por el tema de la notaría. Hoy simplemente dice, mire, tiene que ir por escrito. Como mínimo, debe usted dejar una constancia escrita de la existencia de ese contrato si quiere que ese contrato tenga efectos hacia el futuro. Muy bien, sigamos con la próxima. Entonces, además de principios generales, además de unas normas de orden público que no pueden ser desconocidas por los particulares,
El legislador también trae algunas normas de protección que son supletorias. ¿Por qué son supletorias? Que solo aplican en caso de que las partes en el contrato no digan nada, pues se aplican estas normas, ¿sí? A diferencia de las anteriores, las normas de orden público, que sí o sí se aplican y que los particulares no las pueden revocar, desconocer o modificar, las normas supletorias sí, los contratantes perfectamente pueden cambiar el sentido. Estas normas solamente aplican en caso de que las partes hayan guardado silencio. Entonces, por ejemplo, si hacemos un contrato de transferencia o de licencia y no decimos por cuánto tiempo, pues la ley suple, digamos, ese vacío. Dice, entonces entenderá que es por 5 años la transferencia. ¿Y por a qué territorios? La ley 23 también trae una regla que dice, bueno, si no dijeron nada, pues entenderá que es el país en que se realice la transferencia o licencia. ¿Sí? Si usted no dijo nada. O incluso en las obras por encargo, las obras que son desarrolladas por mandato de un tercero, bien sea en una relación laboral, una relación particular, comercial, de prestación de servicios, la ley presume que los derechos de esas obras relacionadas en esas condiciones son de quien la encargó, del empleador o del encargante, pero trae una presunción, es decir, no es para todo tipo de modalidades de explotación, dice, salvo que no se diga nada, se entiende que esa transferencia, esa titularidad, se da en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales. ¿De quién? Del encargante o del empleador en la época de creación de la obra. Es decir, hay que tener en cuenta quién es el encargante, a qué se dedica en el momento en que cargó la obra y se presume que los derechos fueron cedidos, pero en esas condiciones. Una forma de explotación diferente a la actividad habitual del momento en el cual se realizó la obra, pues no estaría, digamos, dentro del contrato. Siguiente. Entonces, hasta ahí simplemente como unas reglas generales, unos aspectos generales que se aplicarían a todos los contratos. Todo lo que he dicho antes se aplica al contrato de edición, pero se aplica también a todos los contratos en materia de derecho de autor. Ahora, en materia editorial, y particularmente edición del libro, puede haber edición de otro tipo, edición de música, por ejemplo, pero en el caso de la edición del libro, pues los editores celebran diferentes tipos de contratos. En función del rol que cumplen dentro de la cadena de valor del libro. Sigamos por favor a la siguiente. Y podríamos decir que los contratos editoriales, como un concepto general, son aquellos pues, que realizan los editores en ejercicio de sus funciones, de su rol de editor. ¿Y cuál es ese rol del editor? Sigamos a la siguiente, por favor. Si uno mira, esta es una gráfica ya un poco antigua y hay que tomarla con cierto beneficio inventario porque esto ha cambiado bastante en los últimos años, pero digamos que es una gráfica ejemplificativa de cómo funciona la industria en general editorial del libro. Es una gráfica de Gómez Campo del año 2008, la cadena oferta y acceso al libro. Ustedes pueden ver que ahí entre los diferentes actores que hacen parte de la cadena del libro, pues hay unos que son los que ponen las materias primas, la obra, ¿no? El escritor, el fotógrafo, el ilustrador, ellos son los que ponen la materia prima de esa industria, como los que ponen la semilla. Pero hay un profesional, un empresario que normalmente se encarga de transformar ese escrito en un producto cultural o un producto comercial. Ese es el editor. El editor es el que se encarga de transformar ese manuscrito en un libro. Le da un valor agregado, hace la corrección de estilo, el diseño, tipografía, portada, qué tipo de edición se va a hacer, si es edición electrónica, pues, hombre, qué tipo de edición electrónica va a ser, va a ser un IPA, va a ir con hipervínculos. Digamos, de alguna manera, el editor se encarga de transformar ese manuscrito, como les digo, en un producto. Dicen que un buen escrito es producto del autor, pero un buen libro muchas veces es producto también del editor. El editor le da ese valor agregado. Pero además, una vez que tiene ese producto, se encarga de buscarle los diferentes canales de explotación y de circulación del libro. Entonces puede hacer contratos con las librerías de consignación, licencias con las bibliotecas, le vende libros al Estado, vende libros a distribuidores que se encargan a su vez de ponerlos en el mercado, hace contratos con las plataformas digitales para libros electrónicos. Entonces el editor, digamos que tiene unos contratos para adquirir los derechos de esas obras y transformar esas obras en libros, pero también
realiza muchas veces contratos con los demás actores de la cadena del libro para poner en el mercado esos libros. Por eso decimos que son como contratos de recibir de un lado, recibir derechos, pero el otro de poner a disposición o de poner en el mercado esos contratos. Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. Los editores, dependiendo de con quién se estén relacionando, pues realizarán diferentes tipos de contratos. Si es con los autores, no solamente hacen contratos de edición. Los contratos de edición, digamos, es una formalidad en la cual los editores pueden adquirir los derechos para esos libros. Se da muchas veces en temas de libro de ficción, ensayo, cuando una obra ya está hecha y lo que hace el editor es que llega, el autor llega con una obra ya hecha y le dice, mire, me interesa porque usted no me edita la obra y la pone en circulación. Pero de pronto hay ciertos sectores de la industria editorial, no sé, se me ocurre ahorita eh, libro escolar, o por ejemplo editores universitarios, los que hacen revistas, por ejemplo científicas, pues normalmente no hacen contratos de edición, hacen, si es contratos de revistas, perdón, científicas, normalmente lo que le ponen al autor sobre la mesa es un contrato de cesión. Oiga, usted es un autor que escribió un artículo y quiere publicar en mi revista, después de que pasa normalmente por un proceso de pares académicos y toda la cosa, al final, cuando va a publicar, no hacen un contrato de edición, hacen un contrato de cesión de derechos. Le dice, a usted, autor, me cede los derechos de esta obra para que yo la pueda publicar. O si soy, no sé, una editorial escolar y no me interesa hacer contratos de edición, sino más bien a través de obras por encargo, contrato unos profesores para que me hagan unas obras sobre sociales, español, qué sé yo, para los colegios, y yo le pago a esos autores a cambio de que me realice esa obra. Normalmente lo que hacen es un contrato de prestación de servicios bajo la figura de obra por encargo. Pero puede suceder que, como les digo, la obra ya esté hecha, es un escrito, lo que queremos hacer es que usted me dé una licencia o una cesión de derechos para yo editar esa obra y ponerla en el mercado, ahí sí hacemos un contrato de edición. Entonces, fíjese que nada más con el autor puede realizar diversos tipos de contratos, o con el fotógrafo, o con el traductor, hace un contrato de prestación de servicios, normalmente con el traductor, usted me traduce y se entiende que los derechos patrimoniales van a quedar en cabeza del editor a cambio de un pago que se le realiza. Pero realiza también contratos con otros titulares de derechos, como les digo, los fotógrafos, ilustradores, con otros editores, ¿no? Puede hacer un contrato de coedición, licencias de uso, por ejemplo, para traducción de la obra a otros idiomas, contratos con los distribuidores o comercializadores. Entonces, si voy a la librería, normalmente los editores lo que hacen es contratos de consignación, esa es la figura que utilizan. Ventas estatales, etcétera. Con las plataformas digitales, pues podrán hacer contratos de licencia de uso, a veces muy sofisticados, que tienen una serie de cláusulas muy especiales de acuerdo al modelo de negocio. Entonces, fíjense que el editor realmente realiza diversos tipos de contratos editoriales y dentro de esos contratos editoriales, uno de ellos es el contrato de edición. Siguiente. Esos contratos que realizan los editores y en general todos los actores de la cadena del libro pueden ser de dos tipos, si pudiéramos clasificarlos en dos grandes grupos. Hay contratos que implican transferencia del derecho o cesión, es decir, en la cual el autor o el titular le cede, le enajena, le transfiere, le vende los derechos a otro. Son contratos en los cuales se realiza una transferencia de la propiedad de esos derechos. O lo que normalmente también encontramos son contratos de licencia de uso, que son contratos en los cuales yo doy es un permiso, una autorización de uso, pero yo no me desprendo de la titularidad de esa obra. Yo siempre para explicar este tema a mis estudiantes les pongo el ejemplo, es como la diferencia entre el que vende el carro y el que lo presta. ¿Sí? Una cesión sería cuando yo le vendo el carro al vecino, yo dejo de ser dueño del carro y el vecino hará con el carro lo que quiera. Otra cosa es que le diga al vecino, no, se lo presto. Y bajo ciertas condiciones de tiempo, modo y lugar. Le dijo, se lo presto por una semana, no lo saque de la ciudad y bueno, unas condiciones de uso, pero yo sigo siendo el dueño del carro. Entonces, los contratos en general los vamos a encontrar que son de esos dos tipos, o de licencia o de cesión del derecho. Sigamos. ¿Qué es lo que se cede o qué es lo que se licencia? Derechos y modalidades de uso. Los derechos se, digamos, desglosan en diversas modalidades, por ejemplo, reproducción.
Una forma de reproducción puede ser la impresión gráfica, pero otra la impresión digital, reproducción reprográfica, reproducción fonomecánica, si quiero hacer un audiolibro, eso es otra forma de reproducción, sincronización, que es la utilización de la obra, por ejemplo, sincronizarla con un audiovisual, y así la distribución también puede tener diversas modalidades, digamos, el derecho de comunicación al público puede tener diversas modalidades, entonces hay comunicación pública en su modalidad ejecución en vivo, proyección en salas, radiodifusión, digamos que eso es el objeto de los contratos que realizan los editores y en general que realizan los actores de las industrias culturales o creativas cuando estamos hablando de temas de derecho de autor. Se negocia respecto de derechos y modalidades de explotación de las obras. Sigamos. Y dentro de todos esos contratos está el contrato de edición. Sigamos, por favor. Que fundamentalmente tiene tres funciones. Los contratos muchas veces, más que por su reglamentación legal, a veces una forma de entender mejor los contratos es primero analizar cuál es la función económica de un contrato. ¿Para qué está hecho un contrato? ¿Cuál es la idea de las personas cuando se sientan a realizar un contrato o cuando el legislador regula un contrato? ¿Qué es lo que se busca con ese contrato? A veces uno entendiendo bien la función, después puede entender mucho mejor la figura contractual y la diferencia con otros contratos. Y el contrato de edición, uno podría decir que es una especie como de asociación, es un matrimonio en el cual cada uno pone algo. El autor pone su hijo o su hija, su obra, eh, y el editor pone su trabajo, su conocimiento, su know-how, su capital, ¿en pro de qué? Y esa es la función. Uno, facilitar la divulgación de la obra. De alguna manera, a través del contrato de edición, el editor le dice al autor, dedíquese usted a lo que sabe, a escribir. No se esté preocupando por si el libro se está vendiendo, dónde se está vendiendo, nada. Yo soy el que sé de eso, le quito esa carga y usted dedíquese a hacer obras buenas y yo me encargo de transformarlas en libros y divulgar. El editor, digamos, también la edición también tiene como por objetivo enriquecer y hacer más atractiva la obra. ¿Sí? El autor entrega el manuscrito, pero de pronto el editor es el que sabe, mire, esta obra, digamos, para tal público, el marketing, ¿sí? Hace el trabajo de corrección, de edición, de perfeccionamiento del libro, de convertirlo en un producto que sea, por ejemplo, agradable para el mercado, una buena edición, un buen papel, una buena letra. Todos esos son valores agregados que el editor le da a la obra para hacerlo más atractivo frente al lector. Entonces, es una manera de enriquecer esa obra. Y por supuesto, también es una forma en que se busca finalmente usufructuar la obra. La obra es un bien que produce frutos, como cualquier otro bien, y pues la idea un poco es que a partir de esa obra se pueda generar riqueza. Y en principio, pues que esa riqueza vaya tanto para el editor, pero también para el autor. Entonces, tres funciones: facilitar la divulgación, enriquecerlo y usufructuar la obra. ¿A qué se obliga cada una de las partes? Por favor, la siguiente. Las obligaciones generales. La principal obligación del autor, entregar la obra en unas condiciones pues que permitan la edición de la misma. Aquí nuestra ley 23 pues ya tiene unos cuantos años, fue pensada para otro contexto, trae unas reglas ahí de cómo se debe entregar la obra, mecanografiada, dice que una copia al carbón, obviamente eso ya lo entendemos pues que es desueto, son unas condiciones, digamos, normales en las cuales los editores puedan trabajar un texto y convertirlo después en un libro. Informarle al editor si ha realizado contratos previos de esa misma obra. Eh, Nótese que aquí el contrato de edición per se, por naturaleza, no genera una exclusividad. Hay que pactarse expresamente si el editor quiere tener exclusividad sobre esa obra, eso debe quedar expreso en el contrato. Pero lo que sí le dice al autor es, hombre, el editor sí tiene derecho a conocer por lo menos que si usted ha hecho antes contratos con estas obras, pues se lo informe, ¿no? Pues para saber cómo va a ser, digamos, el negocio, la forma de explotación de esa obra si ya hay otro editor que la esté divulgando. Y en general el autor se compromete a prestar toda la colaboración para la divulgación de la obra. Mientras que el editor, sus principales funciones o obligaciones es publicar la obra, esa es su principal función, o sea, la obra que se entrega en edición no es para que la engavete o la guarde, sino es para publicarla.
poner todo su esfuerzo, todo su trabajo en dar amplia publicidad, divulgación a la obra. No se encarga, el editor no se compromete a que su obra va a ser un hit, va a ser un éxito, un bestseller, pero sí que va a poner todo su esfuerzo, diligencia y se va a comportar como un buen hombre de negocios en procura de obtener ese objetivo, pagar las regalías, importante, y rendir cuentas al autor sobre su gestión. Sigamos. En cuanto a la remuneración, no hay una regla general de cuánto se le debe pagar al autor. Digamos que en la industria se van generando ciertas prácticas, ciertas costumbres. Muchas veces se habla del 10%, pero pues las partes pueden pactar más o menos sobre eso. El precio generalmente de las obras lo va a determinar es el editor. ¿Cuándo se paga? Pues eso también debe ir plasmado en el contrato. Pero se pueden pactar diversas formas de remuneración para los autores, puede ser una suma fija o puede ser, que es lo más usual si estamos en un contrato de edición, es una participación sobre las regalías que produzca la obra, e incluso para el autor se le reconoce un derecho a auditoría sobre los talleres del editor, pues para verificar que el editor le esté cumpliendo. Entonces, fíjense, ya démosle por favor a la siguiente, que el contrato de edición simplemente es como una pequeña estructura dentro de muchos contratos que se pueden dar en el marco del derecho de autor, y que ese contrato pues está regido además por unas reglas generales, por unos principios, por unas normas de orden público, que como les digo, es lo que a través del cual se expresa un régimen legal que tiende a proteger la iniciativa privada de la libertad contractual, pero es una libertad limitada. Hay ciertas condiciones, ciertas restricciones que se establecen en procura de la protección de los autores o titulares. Pues eso era lo que les quería compartir. Discúlpenme que a lo último tuve que correr un poco para alcanzar con el tiempo, pero pues nuevamente agradeciéndoles mucho a ustedes por su atención, por su paciencia, y bueno, y si hay espacio para preguntas o cosas por el estilo, pues estaré muy atento a responderles.